En los sales games es que no vas a llegar al nivel de ventas de 12 millones de juegos vendidos como otros juegos comerciales. Entonces está claro que tu presupuesto va a ser también mucho más pequeño, mucho más reducido a la hora de hacerlo, aunque tengamos ejemplos de que estos juegos también puedan ser rentables. Pero claro, es que estamos hablando de un sistema que de por sí ya es así. Estamos viendo un sistema capitalista donde los libros no los regalan, donde los ordenadores tampoco los regalan, excepto en algunos casos como puede ser Dalceibal, en Uruguay, etc., donde esos materiales pues, cuestan un dinero. Esa es una discusión que creo que además también tenemos que tener sobre el uso de las herramientas, sobre el reciclaje de las herramientas, sobre... estamos hablando justo anteriormente sobre qué tipo de ordenadores se les compra a esos niños y niñas por parte del Estado, cuando yo, por ejemplo, creo que es mucho más importante estimular la compra, pero no decir qué comprar. Es decir, o sea, yo te doy unas ventajas fiscales o una reducción del precio inicial si compras un ordenador, que lo tuviera para ir a clase, o una tableta para que tuvieras a clase. Y luego establecemos una discusión sobre el tema de la multiplataformidad y romper esa barrera. Bueno, en concreto y concretando, son las herramientas que hay, esas herramientas tienen un precio y supongo que lo que tenemos que hacer es intentar que sea lo más democrática posible, porque estamos en un sistema capitalista. Para todos, para la educación, para la sanidad, para todo. Sí, gracias. Pediría también que tanto las preguntas como las respuestas fuesen breves para dar más oportunidad. Buenos días, mi nombre es Alejandro Ríos, vengo de la Educación. Y bueno, todas las preguntas me han resultado realmente interesantes y de hecho de que nos algún profesor que hable de su experiencia. Entonces, como no ha habido nadie que nos pueda explicar cómo ha podido aplicar los juegos educativos, pues lo pregunto a vosotros. ¿Habéis tenido algún tipo de feedback, alguien que os haya explicado si los juegos educativos han sido utilizados con éxito, si han tenido realmente el aporte que vosotros esperabais? Creo que hemos sido profesores, ¿eh? Jacqueline. Sí. Okay, also Gareth, the first speaker, he's a teacher. In our experience, there's been an experiment in the UK where we had expert teachers. So people were designated within the school and they were the expert IT person. They were nominated by their peers. And it worked really well. They were fantastic with the kids using all the different applications. I think the barriers to get over are the fear of the technology, fear of it going wrong, fear of children knowing more than them. But it's all changing. The times are changing. People are more technologically advanced. It will take a bit more time. Making games and using games yourself within the classroom, repurposing the games, that's becoming easier with the new technology. No voy a nada. O sea, lo siento, pero es que de verdad no te he podido oír. Lo siento que hay un eco que no he entendido nada. ¿Alguien me puede decir? ¿La pregunta o la respuesta? No, la respuesta. Me he mirado a mí, así que... No. Bueno, es que hay un eco y es que oigo bastante mal. ¿No? Bueno, no sé si Nacho quieres hacer una síntesis o no. Igual proseguimos, ¿no? Igual proseguimos, si te parece, Carlos. Sí, la verdad. Sí. Sí, es verdad. La verdad es que Nacho, a ver. aunque tengan el micrófono, aquí no sé por qué se oye muy mal. Sí, se oye muy mal, sí. A mí perdón. No es una cuestión de volumen, es una cuestión de eco. Hay un eco que yo me oigo a mí mismo. No sé si es bueno o malo. Pero sí, pues siguiente pregunta. Bueno, no, básicamente lo que se ha comentado es que sí que hay experiencia, también parte de una experiencia, digamos, docente, pero quizás en las preguntas que se están ya produciendo desde la sala, anteriormente también, somos la humanidad probablemente seres nacidos para aprender y para jugar.
y es algo que nos gratifica porque estamos diseñados probablemente para ello. Pero entre la dinámica que rige los juegos o los videojuegos y la dinámica o las leyes que rigen la educación, pues a veces es difícil hacerlo compatible, ¿no? Y quizás parece que muchas veces solamente vemos la posibilidad de que intervengan en experiencias como las que habéis mostrado, Flavio o Carlos, fuera de los tiempos lectivos, en actividades no formales o complementarias, que es donde se produce gran parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta y si no, se puede debatir. Nacho también. Lo que se llama, creo que en Estados Unidos se llama post-school, ¿no? Que es after school, que es el periodo lectivo después de las clases estándar docentes. Pero en ese periodo lectivo yo creo que tiene que haber también una implicación desde las instituciones educativas, porque yo creo que es el lugar del prototipado de lo que en el futuro puede ser la educación docente estándar. Yo es que no... Yo creo en la horizontalidad, o sea, los videojuegos hay que meterlo de forma horizontal. Y de hecho, pues hace un mes estaba en Nicaragua y me preguntaron lo mismo, de cómo lo metían, así. Pero cómo lo metían mañana. Yo le decía, mañana en informática, al acabar, jugar un juego. Es que es muy fácil, es que es muy fácil. Pasado mañana, cuando se te ocurra hacer algo de matemáticas, entra en nuestra Wikipedia, por ejemplo, que es muy fácil, coge uno de matemáticas y dice, cuando acabemos vamos a jugar a esto. O sea, el problema es que cuando utilizan eso, el miedo de los profesores, que es allí y aquí, dicen, es que ¿qué me van a decir los padres? Pues en Nicaragua, la primera pregunta de un padre en una conferencia con profesores y padres, cuando dije lo que podía hacer, fue, ¿cuándo van a aplicar esto a mí? O sea, que es que hay veces que los mismos docentes tienen más miedo que los padres. Porque los padres ahora, como hemos hablado antes, son videojugadores. O sea, que no tengáis miedo, sobre todo porque vais a asombraros de lo motivados que están los niños. Que además se habló en esa punta. Yo creo que el videojuego forma parte ya de la vida del niño desde que nace, como nuestra generación, por ejemplo, los dibujos animados, que ya a nosotros en el colegio nos ponían, por ejemplo, la serie aquella de Eras una vez el hombre, que era fantástica para aprender, y en aquella edad no te ibas a poner a estudiar historia, sin embargo, con los dibujos, a su manera, te iban enseñando, que es un poco lo mismo, es un poco la misma idea, o sea, eran dibujos educativos como ahora hay juegos educativos. Lo que pasa es que cuando yo era niño los videojuegos no estaban tan implementados como ahora, y hoy en día a lo mejor un niño pasa más tiempo delante de la consola que viendo dibujos animados. Hola, buenos días. Soy Iván Román, vengo de una empresa que es la Luce, concretamente, que está centrada dentro de la Nova Group. Dedicamos a un sector industrial, concretamente a la fabricación de procesadoras nominadoras de grandes dimensiones. Pues somos una empresa aproximadamente de unos 200 empleados y bueno, pues habíamos venido un poco con la intención de ver cómo podemos utilizar todas estas herramientas dentro de nuestra empresa. Dedicamos bastante dinero a la formación, tanto de nuestro personal como de clientes. Entonces, un poco lo que he visto, yo creo que hay una pequeña decepción o una pequeña puntualización. Veo que mucha de la información va enfocada básicamente hacia niños. Yo creo que nosotros somos 200 trabajadores, 200 niños, ¿no? Podría decir, porque al final creo que es diferente estudiar delante de un libro o de un tocho de 200 páginas a estudiar o quedarte con la información tal y como vosotros habéis dado de la información que puedes recibir mediante un juego de este tipo. Entonces, bueno, yo estoy en contacto alguna vez con la Secretaría de Virtual Web, que antes por aquí. Bueno, sé que para museos y demás han desarrollado cosas de este tipo. Lo que desconozco es, generalmente, mi impresión es de que el gran porcentaje de esta tecnología va en cuanto a educación infantil. ¿Estoy equivocado o no? ¿O qué? No sé, quería ver un poco vuestra opinión al respecto, porque para mí, en tema industrial, creo que puede tener muchísimo valor añadido. Muchas gracias. Jacqueline. Okay, so there are quite a lot of games for people in training. There are a lot of games for
to train people, and there are quite a lot of educational games for adults now in training and professional development. There is a game, and there is a company who is doing games for construction, for teaching of construction, and they use a haptic device, which means while the trainee is looking at how to bend pipes in the game, they actually have a device that simulates training pipes so that they can do training on manual labour using a physical haptic device, playing with the game on the screen, and then they can translate it into the workplace. So they start with the game and the virtual training. So there are games, and contact me and I'll put you in touch with them. Flavio. También, un poco relación de esa pregunta, es que muchos de los juegos serios que se han visto aquí, a mi juicio, no son juegos, son simulaciones que usan tecnología de los videojuegos. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque el aprendizaje así es safely, ¿no? O sea, no te vas a hacer daño, no se te va a caer un contenedor encima, no te vas a caer por la grúa, pero no es un videojuego, es simplemente una simulación que utiliza tecnología de videojuego para que tú pues, gastes menos dinero o nadie tenga que sufrir para hacer ese entrenamiento, pero no es un juego, ¿vale? Entonces, también se habla de gamificación, que es una forma de introducir reglas de juego para estimular el aprendizaje, y creo que aquí sí, bueno, la tecnología puede ser una caja de luces muy interesante y muy atractiva los 10 primeros minutos, pero si realmente queremos que se establezca un proceso largo de aprendizaje y se estimule a ese alumno o alumna, tiene que haber un juego. Y de momento aquí yo solo he visto, en estos casos, sobre todo de aprendizaje, simulaciones 3D. Es distinto. Sí, lo único es que ayer se habló de todo eso. Es que claro, yo creo que esta mesa era más de educación formal, pero ayer se habló todo de riesgos laborales y de aplicación al entrenamiento. Por eso te digo, no sé si pudiste venir ayer, porque es que ayer sí que fue, incluso de partos, era asombroso. O sea, un cacharro que cogías así y hacías así el parto, yo quiero verlo. O sea, por eso te digo que sí que se ha hablado, pero es que aquí estamos los de los pequeños. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, ahí vemos. Vamos allá a la izquierda, al fondo, sí. Hola, buenas. Bueno, yo tengo bastante claro cómo introducir el videojuego en el ámbito educativo, infantil, secundaria, incluso más allá, porque me ha tocado profesionalmente hacerlo, pero tengo un tío de 1 año y medio y cuando juego con él tengo la duda de cuándo puedo empezar a introducir el videojuego. Un poco en casa del herrero, cuchara de pan, ¿no? Es como, tenemos un pequeño debate, yo creo que se empieza a interesar, pero ¿hay alguna edad recomendada? Pregunto aquí en la mesa y a toda la gente que ha venido. ¿Hay alguna edad recomendada? ¿Hay alguna experiencia que hayáis tenido como padres? Pero no solamente como padres, sino también en la escuela, con los más pequeñitos. Bueno, si hasta los 3 años no puede ningún niño ni niña ver una pantalla más de 1 hora al día. Y eso lo dicen los oftalmólogos. Es que no es cuando se va a aplicar en la educación, ¿no? Es que hay cosas que son de biología. Así que por debajo de 3 años, sobre todo porque deformas el ojo, y por eso si vas a las escuelas, sé que vas, te das cuenta de que cuanto más bajas en niveles, más bajas hay. Que es un dato solo, pero vamos, respecto a educación, yo creo que... No, sí, es eso, es una cuestión más biológica. Bueno, empezar con mesura, si se me permite una opinión, yo que soy abuelo ya y un nieto que nació con el iPad, me parece que la interacción era casi simultánea porque la pantalla permitía que se iluminasen sus dedos y demás, y aprendió casi antes a coger bolas o a moverlas en el iPad, también lo hacen los gatos, o sea que a unas edades de meses, casi antes que poder tener la habilidad prensil de cogerlas. Pero hay más preguntas, sí, adelante. Sí, está un poco relacionado con los padres también. Se está hablando mucho de la educación a través de los juegos de los niños, de la relación del profesorado, pero también en su momento en una de las conferencias se habló de la relación padres e hijos jugando. ¿Los juegos los habéis enfocado en algún momento hacia eso, hacia que sea una relación padre-hijo a nivel educativo?
En el caso de After Zoom, no está pensado específicamente para que el niño juegue con el padre, porque es una consola individual, una consola portátil, y la consola portátil normalmente el que la tiene es el que la maneja con un solo jugador. No está especialmente pensado que es el padre. El padre siempre puede jugar y ayudar al niño, que siempre es bueno, depende de la edad que tenga el niño. Yo no puedo responder porque nuestros niños están precisamente con nosotros porque sus padres no pueden. No podemos pensar en ello. Me gustaría hacer Si quiero ver un ejemplo, el 26, creo que es, el sábado 26 voy a hacer una actividad de jugando en familia en Vitoria. Si te apetece, para que veas el espectáculo que se va a liar aquí. Pero sí, se puede hacer, lo que pasa que es que no hace falta hacer juegos concretos. Yo creo, igual que Flavio también, en utilizar los que ya están hechos, porque lo único que tienes que hacer es crear el espíritu lúdico en el padre. Sí, Jacqueline. I think parents play with their children anyway, and lots of parents are playing with the Wii, with Connect, lots of family games. One interesting outcome of this, I was at a conference in Singapore, and the Chinese are really getting into serious